Hay silencios que gritan más que cualquier insulto. ¿Conoces ese silencio? El que se instala en una cena familiar y te nombra perdedor sin que nadie pronuncie la palabra. Ahora imagina que ese silencio se rompe solo por una catástrofe, y el destino, en su ironía más cruel, te elige a ti, la sombra de la familia, como la única luz de esperanza. Esta es la historia de Leo, el hijo que aprendió a ser invisible para sobrevivir y que tuvo que volverse el centro de todo para salvar a quienes nunca lo vieron. La mesa estaba servida, pero para Leo era un tribunal. Al otro lado, sus hermanos mayores, Mateo y Javier, convertían sus logros en armas y las apuntaban directamente hacia él. Sus risas eran el eco de una sentencia que escuchaba a diario: no eres suficiente. Leo mantenía la mirada fija en su plato, donde la comida se enfriaba, sintiendo cómo cada burla le abría una herida más en el alma. Su padre, Ricardo, presidía la mesa como un juez implacable. No intervenía para detenerlos, al contrario, a menudo daba el golpe de gracia. ¿Y tú, Leo? ¿Algún día dejarás de calentar el asiento y harás algo de provecho?, soltó, con esa dureza que congelaba el aire. Las risas de Mateo y Javier estallaron, sellando la humillación. Leo apretó los puños bajo la mesa, un gesto inútil que nadie notó. La resignación era su armadura. Había aprendido a construir un muro interno para que el desprecio no lo derrumbara por completo. Pero detrás de ese muro, un sueño frágil persistía, el anhelo de que un día su padre lo mirara con algo que no fuera decepción. Era una brasa diminuta, luchando por no extinguirse en medio de la helada indiferencia. Su madre, Elena, era la única que parecía verlo. Desde su asiento, le enviaba miradas cargadas de una disculpa silenciosa, un amor que no se atrevía a florecer en voz alta. Leo sabía que ella quería ser su escudo, pero el miedo a Ricardo era una mordaza demasiado fuerte. El silencio de su madre, lleno de buenas intenciones, a veces dolía más que los gritos de su padre. La conversación giraba en torno a ascensos, negocios y planes de futuro, un universo del que Leo no formaba parte. Él era el satélite olvidado, girando en una órbita lejana mientras los demás planetas brillaban. Cuando la cena terminó, Leo se levantó para recoger los platos, asumiendo su rol no oficial de sirviente. Mientras sus hermanos planeaban sus vidas exitosas en la sala, él lavaba los restos de una cena en la que, una vez más, solo había alimentado su soledad. En la oscuridad de su cuarto, acostado en la cama, las voces de la casa se mezclaban con los fantasmas de su mente. ¿Será que mi vida solo sirve para ser una decepción?, se preguntó, una espina que llevaba clavada en el corazón. Afuera, la noche era tranquila, pero dentro de Leo, la tormenta rugía. Sin embargo, en medio de ese caos, se hizo una promesa silenciosa. No se dejaría apagar. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que el destino le debía una vuelta. Y esa vuelta estaba a punto de llegar, no como una suave brisa de cambio, sino como un huracán que arrasaría con todo lo que conocían, obligando a la sombra de la mesa a levantarse y brillar. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por la ventana de la cocina, pero no lograba disipar la frialdad que había dejado la noche anterior. Leo estaba sentado solo en la mesa, con la mirada perdida en una taza de café. El aroma amargo era el único consuelo en una casa que se sentía ajena. Elena entró en la cocina de puntillas, como si temiera romper el frágil silencio. Vio a su hijo encorvado, con el peso del mundo sobre los hombros, y su corazón de madre se encogió. Se acercó y le puso una mano en el hombro, un gesto que valía más que 1000 palabras. «¿Sabes que te quiero, mi niño?», susurró, y en su voz había un rastro de culpa, una disculpa por todas las batallas que no había luchado por él. Leo esbozó una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Lo sé, mamá», respondió, más por consolarla a ella que por convicción propia. El amor de su madre era un refugio, sí, pero un refugio con goteras, incapaz de protegerlo de la tormenta que era su padre. Elena suspiró,
con la mirada llena de ternura y arrepentimiento. Quería decirle que veía su bondad, su inteligencia silenciosa, las cualidades que los demás ignoraban. Pero la sombra de Ricardo siempre se interponía, y el miedo a desatar su furia la convertía en una espectadora cobarde de la tristeza de su propio hijo. Justo en ese momento, los pasos firmes de Ricardo resonaron en el pasillo. Entró en la cocina con su habitual aire de autoridad, su mirada severa cayendo sobre la escena. «Basta de consentirlo, Elena», dijo, su voz cortando el aire como un látigo. «Este muchacho necesita disciplina, no tus mimos». Las palabras golpearon a Leo, quien instintivamente bajó la cabeza, volviendo a su caparazón. Elena quiso protestar, defender a su hijo, pero la voz se le ahogó. Solo pudo desviar la mirada, derrotada una vez más por la rigidez de su esposo. Leo sintió una punzada de soledad aún más profunda. Ni siquiera en los brazos de su madre estaba a salvo. Cuando Ricardo se fue, Elena se acercó de nuevo, con los ojos húmedos. «Perdóname, mi amor», dijo, con la voz rota. «A veces, simplemente no tengo la fuerza para enfrentarlo». Leo tomó su mano, un gesto que buscaba darle a ella la fortaleza que él mismo no sentía. «No te preocupes, mamá. Ya estoy acostumbrado», mintió, porque la verdad era que cada herida, por pequeña que fuera, seguía doliendo. Pero prefería cargar con su dolor en silencio antes que añadir más peso a la conciencia de su madre. Ella lo abrazó con fuerza, un abrazo desesperado que buscaba protegerlo del mundo y, sobre todo, de su propio esposo. Leo cerró los ojos, aferrándose a ese breve instante de calor en medio de un invierno emocional que parecía no tener fin. Al soltarlo, Elena intentó sonreír. «Todo va a estar bien, ya verás», dijo, aunque sus palabras sonaban vacías. Leo asintió, pero en su interior sabía que las cosas no cambiarían por sí solas. Necesitaría un terremoto para mover los cimientos de esa familia. Y, sin saberlo, la tierra ya había comenzado a temblar bajo sus pies. Unos días después, durante la cena, Ricardo anunció con aire de suficiencia que harían un viaje familiar para visitar a unos parientes en otra ciudad. La noticia fue recibida con entusiasmo por Mateo y Javier, quienes de inmediato comenzaron a hablar sobre sus planes, viendo el viaje como otro escenario para exhibir sus éxitos. Para Leo, la noticia fue solo un recordatorio de su condición de extra. Su presencia en ese viaje sería, como siempre, una formalidad, la pieza sobrante que no encajaba en el rompecabezas familiar. Aún así, una pequeña parte de él se aferró a la idea de que, quizás, lejos de casa, el aire sería diferente. Elena insistió en que fuera. «Te hará bien un cambio de aires, mi hijo», le dijo, tratando de infundirle un optimismo que ella misma no sentía del todo. Leo aceptó, más por no decepcionarla que por verdadera convicción. El día de la partida, la casa era un hervidero de emoción. Maletas, risas y planes a viva voz llenaban el espacio. En medio de todo, Leo se movía en silencio, un fantasma en su propio hogar. Dentro del auto la sensación de no pertenecer se intensificó. Se sentó junto a la ventana, sintiéndose como un polizón en un barco que no iba a ningún puerto que él deseara. La carretera se extendía ante ellos, un listón de asfalto gris cortando el paisaje verde. Leo observaba los árboles y las colinas pasar a toda velocidad, un escape visual de la atmósfera cargada dentro del vehículo. Cada kilómetro recorrido parecía estirar aún más la cuerda de su angustia. Desde el asiento del copiloto, Elena lo miraba por el espejo retrovisor. Sus ojos le enviaban mensajes silenciosos de apoyo, una conexión secreta que solo ellos dos compartían. Leo le devolvió una sonrisa fugaz, un pequeño gesto de gratitud. Mientras tanto, Ricardo conducía y hablaba animadamente con sus hijos mayores sobre negocios, inversiones y el futuro brillante que les esperaba. Leo era ignorado por completo, como si su opinión o sus sueños no tuvieran valor alguno en esa conversación de triunfadores. En un momento, una discusión trivial entre los hermanos escaló, y las burlas, como flechas perdidas, terminaron apuntando a Leo. Él se mantuvo en silencio, sabiendo que cualquier palabra suya solo añadiría leña al fuego. El desprecio,
Dolía más cuando venía acompañado de risas compartidas de las que él nunca era parte. El ambiente en el auto era una extraña mezcla de euforia y tensión. Atrapado en sus pensamientos, Leo no podía imaginar que ese viaje, que parecía una tortura más, estaba a punto de convertirse en el punto de inflexión de su vida. El destino ya había trazado una nueva ruta para él. Leo seguía en silencio, sintiendo que nadie creía en él. Pero, ¿y tú? ¿Crees que el despreciado puede convertirse en héroe? Si piensas que historias como esta merecen ser contadas, aprovecha para suscribirte al canal y dejar tu like ahora mismo. Así no te pierdes ni un solo paso de esta increíble jornada. El auto se deslizaba por una carretera solitaria, una serpiente de asfalto entre colinas mudas. De repente, como una aparición infernal, un camión surgió de la nada en el carril contrario, a una velocidad demencial. Ricardo giró el volante en un acto reflejo, pero el control ya estaba perdido. El pánico estalló dentro del vehículo. Un grito ahogado que se mezcló con el chirrido ensordecedor de los neumáticos. El impacto fue brutal. Un estruendo metálico que pareció desgarrar el tejido de la realidad. El mundo se puso de cabeza. El auto volcó una y otra vez. Una jaula de metal rodando por un barranco hasta detenerse de costado con un gemido final. Y entonces, un silencio antinatural, denso y pesado, roto solo por el eco de los gemidos de dolor. Leo abrió los ojos, aturdido. Su cuerpo era un mapa de dolor punzante. El aire olía a gasolina y a tierra mojada, un perfume de tragedia. Su corazón latía desbocado, un tambor en medio del caos. Por un instante, el miedo lo paralizó por completo. Poco a poco, su mente comenzó a registrar la escena. Sus hermanos, heridos pero conscientes, lloraban y gritaban. Su madre, Elena, con el rostro cubierto de lágrimas y sangre, sacudía a Ricardo, que yacía inmóvil en el asiento del conductor. «Ricardo, por favor, despierta», suplicaba, pero el único que respondía era el silencio. Leo respiró hondo. El miedo seguía ahí, pero algo más profundo, un instinto primario de supervivencia, comenzó a emerger. Se arrastró como pudo hasta su padre. Le tocó el brazo y sintió la piel fría, inerte. El pánico amenazó con devorarlo, pero una voz en su interior se negó a aceptar la derrota. Tenía que hacer algo. Sus hermanos estaban perdidos en su propio terror. Mateo intentaba forzar su puerta, atascada, mientras Javier solo lloraba, repitiendo el nombre de su padre. La impotencia era un veneno que se extendía rápidamente. Pero en Leo, el interruptor del cambio acababa de activarse. Por primera vez en su vida, no esperó una orden. No se dejó aplastar por el peso de sentirse inútil. Su instinto, esa fuerza que había mantenido reprimida durante años, tomó el control. Sabía con una certeza aterradora que si él no actuaba, todos morirían allí. «¡Cálmense! ¡Yo me encargo!», gritó. Su voz, normalmente tímida y vacilante, resonó con una autoridad que nadie, ni siquiera él mismo, sabía que poseía. El llanto de sus hermanos se detuvo por un segundo. Todas las miradas, incrédulas y asustadas, se volvieron hacia él, hacia la sombra que, de repente, proyectaba una luz propia. Con las manos temblorosas pero el espíritu firme, comenzó a organizar el rescate, dando el primer paso para convertirse en lo que nunca imaginaron, la única esperanza de la familia. El polvo del accidente aún flotaba en el aire, mezclándose con los gritos desesperados de sus hermanos. El caos era el nuevo dueño de la escena. Mateo, con un corte en la frente, maldecía atrapado entre los asientos. Javier lloraba desconsoladamente. La razón había abandonado el vehículo destrozado. Elena, con el corazón partido en 1000 pedazos, intentaba consolar a sus hijos mientras se aferraba a la mano inerte de Ricardo, rogando a un Dios en el que no estaba segura de creer. Su instinto maternal se debatía entre el terror de perder a su esposo y la necesidad de proteger a sus hijos. Leo, a pesar del dolor agudo en sus costillas, forzó su mente a encontrar un punto de calma en medio del huracán.
Sabía que el pánico era contagioso y que, si él caía, arrastraría a todos consigo. No esperó permiso, no pidió ayuda. Simplemente actuó. «Tenemos que salir del auto ya», gritó, su voz atravesando la histeria colectiva. Sus hermanos lo miraron con una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Quién era él para dar órdenes? «Tú no nos dices qué hacer», replicó Mateo, con la arrogancia intacta incluso en medio de la tragedia. Pero no había tiempo para viejas jerarquías. Leo lo ignoró, se abrió paso como pudo y tiró del brazo de Javier. «Sal ahora», le ordenó, y la urgencia en su voz fue suficiente para que el hermano menor obedeciera. Poco a poco, como si despertaran de una pesadilla, los demás comenzaron a reaccionar. Entre sollozos y quejidos, uno a uno, lograron salir del amasijo de hierros. El sonido del metal retorcido era un recordatorio constante de que el tiempo corría en su contra. La prioridad de Leo era su padre. Con la ayuda de Elena, luchó para sacar a Ricardo del asiento del conductor. El cuerpo de su padre se sentía increíblemente pesado, y cada movimiento era una agonía para sus propias costillas lastimadas. Pero no se detuvo. Cuando finalmente lo lograron, Elena se derrumbó junto a su esposo. «¡No está respirando bien!», gritó, y el pánico amenazó con regresar. Pero Leo se mantuvo firme. Miró a su alrededor. La carretera estaba desierta. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, y las sombras que se alargaban traían consigo un frío que calaba los huesos. Estaban solos, heridos y completamente vulnerables. En ese instante, Leo comprendió la aterradora dimensión de la situación. No se trataba solo de sobrevivir al accidente. Se trataba de sobrevivir a la noche, al frío, a la soledad. Y para eso, alguien tenía que tomar el mando. La decisión se forjó en su interior, dura y clara como el acero. O se convertía en el líder que su familia necesitaba desesperadamente, o todos perecerían en esa carretera olvidada. La era del niño invisible había terminado. El corazón de Leo era un tambor desbocado, pero su mente se había convertido en un faro en medio de la tormenta. Miró a sus hermanos, paralizados por el miedo, y su voz resonó con una calma que no sentía. «Necesito que me ayuden. Si nos quedamos aquí esperando un milagro, papá no lo logrará». La firmeza de sus palabras silenció incluso a Mateo, el más arrogante de todos. «Tú no sabes lo que haces», murmuró Javier, aunque su voz carecía de la convicción de antes. Leo se acercó y lo miró directamente a los ojos. «Quizás no, pero es mejor que no hacer nada. Si no actuamos ahora, no habrá una segunda oportunidad». El silencio que siguió fue su primera victoria. Elena, arrodillada junto a Ricardo, lloraba en silencio. Leo se agachó a su lado, ignorando el dolor punzante en su propio cuerpo, e intentó evaluar la condición de su padre. No era médico, pero su mente trabajaba a toda velocidad, recordando fragmentos de películas, documentales, cualquier cosa que pudiera servir. Era un riesgo, pero la inacción era una certeza de muerte. Con una calma sorprendente, comenzó a dar instrucciones. «Busquen en el maletero. Necesitamos mantas, abrigos, lo que sea para improvisar una camilla y mantenerlo abrigado». Sus hermanos dudaron un instante, pero la seguridad en la voz de Leo los movió a obedecer. Por primera vez, vio en sus miradas algo más que desprecio, una diminuta chispa de confianza. Mientras coordinaba todo, el dolor en sus costillas se intensificaba, pero lo empujó al fondo de su mente. No había lugar para su propio sufrimiento. Su única misión era mantener a su familia unida y a su padre con vida. «Tenemos que sacarlo del camino y protegerlo del frío», explicó. Sus hermanos, aunque todavía asustados, siguieron sus órdenes. Elena lo observaba como si estuviera viendo a un extraño, a una versión de su hijo que nunca supo que existía. La camilla improvisada funcionó, pero el estado de Ricardo seguía siendo crítico. Su respiración era superficial, un hilo frágil que amenazaba con romperse. Leo sabía que las decisiones más difíciles aún estaban por venir. «¿Y si no sobrevive?», susurró Mateo, la voz quebrada por el miedo. Leo respiró hondo y respondió:
más para convencerse a sí mismo que a los demás. Mientras yo esté aquí, él va a luchar. No voy a dejar que se rinda. Sus palabras no eran una simple frase, eran un juramento. La noche cayó por completo, y con ella llegó un frío implacable. La oscuridad trajo consigo los sonidos desconocidos del campo, alimentando el miedo de la familia. Pero en medio de esa penumbra, Leo se mantenía erguido, una figura de resistencia cuya nueva valentía parecía iluminar la noche. Era solo el comienzo de su prueba, pero algo ya era innegable. El niño que vivía en las sombras había despertado para convertirse en el pilar que todos necesitaban. La madrugada se cernía sobre ellos, helada y cruel. El frío era un enemigo más, cortante como un cuchillo. Sus hermanos temblaban, acurrucados unos contra otros, vencidos por el dolor y el miedo. Leo, a pesar de que el agotamiento le pesaba como plomo en los huesos, mantenía la guardia, con la mente fija en el siguiente paso. Ricardo seguía inconsciente. Su respiración era una batalla silenciosa. Elena no se apartaba de su lado, sus labios moviéndose en una oración inaudible. El peso de la responsabilidad sobre los hombros de Leo era inmenso, pero no permitió que el miedo lo paralizara. «Tenemos que hacer turnos para vigilar a papá y mantener el fuego», dijo, su voz firme rompiendo el silencio. «Si nos dejamos vencer por el frío, él tampoco aguantará». Sus hermanos lo miraron, y esta vez no hubo sorpresa, solo una aceptación tácita de su liderazgo. Mateo, que horas antes lo desafiaba, fue el primero en levantarse. «¿Qué hago?», preguntó, y en esa simple pregunta, Leo entendió que la jerarquía de su familia se había roto para siempre. «Busca más leña seca. Javier, ayúdame a revisar las heridas de mamá. No podemos descuidarnos». Por primera vez, funcionaban como una unidad, un equipo forjado en la tragedia. El caos inicial se había transformado en un esfuerzo colectivo por sobrevivir, dirigido por la persona que menos esperaban. Elena observaba a su hijo menor con una mezcla de orgullo y asombro. Era como si finalmente estuviera viendo al hombre que siempre había estado oculto detrás del niño tímido y herido. Exhausto, Leo se sentó un momento junto al fuego, mirando las llamas danzar. Pensó en todas las veces que había soñado con ganarse el respeto de su familia. Irónicamente, lo estaba consiguiendo en el peor momento de sus vidas, a costa del sufrimiento de su propio padre. El cansancio era un monstruo que intentaba devorarlo, pero se puso de pie una vez más. Rendirse no era una opción. La vida de todos dependía de él. Su mirada, reflejada en las llamas, ardía con una determinación que nunca antes había conocido. El desprecio que lo había perseguido durante toda su vida se había disuelto en la fría noche, reemplazado por un respeto silencioso. Sus hermanos ya no se burlaban. Ahora seguían sus instrucciones, reconociendo en silencio la fuerza que él nunca había sabido que tenía. En esa noche helada, Leo descubrió una fortaleza que ni él mismo conocía. ¿Y tú, alguna vez has tenido que ser más fuerte de lo que imaginabas? Si es así, comparte tu experiencia en los comentarios. Y no olvides suscribirte y dejar tu like para descubrir hasta dónde llevará a nuestro protagonista este nuevo coraje. El amanecer tiñó el cielo de un gris pálido, pero no trajo alivio, sino una nueva urgencia. El estado de Ricardo había empeorado. Su respiración, antes débil, ahora era un estertor agónico, y la palidez de su rostro anunciaba que el tiempo se agotaba. El pánico, que había estado contenido durante la noche, regresó con la fuerza de una ola. Elena lloraba desconsoladamente junto a su esposo, suplicando por un milagro que no llegaba. Sus hermanos, los mismos que se jactaban de tener el control de sus vidas, ahora eran estatuas de miedo, incapaces de pensar o actuar. Todas las miradas, cargadas de una desesperación absoluta, se clavaron en Leo. Él era, sin duda, la última esperanza. Leo se arrodilló junto a su padre. Puso una mano sobre su pecho y sintió los latidos erráticos y débiles. Era una maquinaria a punto de detenerse. «Si no hacemos algo ahora mismo, lo perderemos», dijo.
su voz firme cortando el lamento general. Buscó frenéticamente entre los escombros del auto, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Con un trozo de plástico y una manta, improvisó un soporte para elevar el torso de su padre, una maniobra desesperada para facilitar el flujo de aire a sus pulmones. No era una solución, pero podría comprarles minutos preciosos. ¿Cómo sabes hacer eso?, preguntó Javier con un asombro genuino en la voz. No lo sé, respondió Leo sin apartar la vista de su padre. Solo sé que tengo que intentarlo todo. Su coraje ya no era una sorpresa. Se había convertido en la única certeza en medio del caos. Elena apretó la mano de su hijo menor, sus ojos llenos de lágrimas. «Eres nuestra única esperanza, Leo», susurró. Esa frase, que en otro tiempo habría sido un peso insoportable, ahora era el combustible que alimentaba su determinación. Mientras los demás se ahogaban en su angustia, Leo mantenía la mente fría. Cada segundo era vital. Su cuerpo temblaba por el agotamiento y la adrenalina, pero su pensamiento era lúcido, enfocado en una sola cosa: sobrevivir. Fue entonces cuando Mateo, en un arrebato de desesperación, sugirió lo impensable: alguien tiene que ir a buscar ayuda. La idea quedó suspendida en el aire, cargada de riesgos. Si alguien se iba, podría perderse. La carretera estaba desierta y no sabían qué tan lejos estaban de la civilización. Pero quedarse allí, viendo a su padre desvanecerse, era una sentencia de muerte segura. El dilema quemaba en la mente de Leo. Comprendió que esa decisión era solo suya. El líder que había nacido en la tragedia ahora enfrentaba su prueba final. La vida de su padre y el futuro de su familia dependían de su capacidad para elegir entre la seguridad de la espera y la audacia de la búsqueda. En ese instante, Leo sintió todo el peso del destino sobre sus hombros. Ya no era el hijo rechazado, era el hombre que debía decidir por todos. El sol ya estaba alto en el cielo cuando la respiración de Ricardo se volvió casi imperceptible. Sus labios adquirieron un tono azulado, una señal inequívoca de que el final estaba cerca. La atmósfera se volvió irrespirable, cargada de una tensión mortal. Sus hermanos caminaban en círculos impotentes. Elena, con el rostro devastado, besaba la frente de su esposo, despidiéndose en silencio. Pero Leo se negaba a aceptar la derrota. En un rincón oscuro de su memoria, recordó un video que había visto por casualidad en internet meses atrás. Una demostración básica de primeros auxilios. Nunca le había prestado atención, pero ahora, esa información inútil resurgió como un destello de luz en la más profunda oscuridad. Era una locura, un riesgo monumental, pero la alternativa era sentarse a ver morir a su padre. «Confíen en mí», dijo, su voz resonando con una autoridad que silenció a todos. «Voy a intentarlo». Nadie protestó. Por primera vez, la fe de su familia descansaba completamente en sus manos. Con una mezcla de miedo y determinación, Leo comenzó a aplicar compresiones en el pecho de su padre e improvisó una respiración boca a boca, tratando de recordar cada detalle del video. Sus manos temblaban, pero su corazón estaba firme. El silencio a su alrededor era absoluto, como si el mundo entero contuviera la respiración. Elena observaba con los ojos anegados en lágrimas, susurrando plegarias con cada intento de su hijo. Sus hermanos, antes burlones, ahora miraban con una mezcla de terror y una esperanza desgarradora. Todos esperaban un milagro del héroe más improbable. Los segundos se sintieron como horas. Y entonces ocurrió. Ricardo emitió un gemido profundo y tomó una bocanada de aire, un sonido ronco y agónico. Pero era el sonido de la vida. Un grito de alivio colectivo rompió el silencio. Elena se abalanzó sobre su esposo, abrazándolo. La emoción era tan intensa que todos se quedaron sin palabras. Los hermanos se miraron, atónitos. El muchacho al que habían llamado inútil durante toda su vida acababa de arrancar a su padre de las garras de la muerte. El silencio que siguió ya no era de desprecio, sino de un respeto profundo y abrumador. Leo, completamente exhausto, se dejó caer hacia atrás,
respirando con dificultad. No buscaba aplausos ni agradecimientos. En su interior, una silenciosa gratitud lo invadió por haber logrado mantener a su padre con vida un poco más. Pero sabía que la batalla no había terminado. Era solo una tregua. Si no conseguían ayuda pronto, todo su esfuerzo habría sido en vano. La larga noche que se avecinaba pondría a prueba sus límites de una forma que ni siquiera podía imaginar. La decisión estaba tomada. Con el primer rayo de sol perforando la oscuridad, Leo supo que no podía esperar más. Dejar a su familia era un riesgo, pero quedarse era una certeza de fracaso. Se acercó a su madre. «Tengo que ir. Cuida de papá. Volveré con ayuda», dijo, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Elena asintió, sus ojos llenos de miedo y un orgullo inmenso. Leo comenzó a caminar por la carretera desierta. Cada paso era una batalla contra el dolor de sus costillas y el agotamiento que amenazaba con derribarlo. La soledad de la carretera era un espejo de la soledad que había sentido toda su vida. Y en ese silencio, sus demonios internos despertaron. Las voces del pasado volvieron como fantasmas. Fracasado, inútil, nunca serás nadie. Cada insulto, cada risa burlona, cada mirada de decepción de su padre resonaba en su mente, intentando convencerlo de que estaba repitiendo la misma historia, la del chico que siempre falla. Cayó de rodillas, abrumado. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, finalmente brotaron, mezclándose con el polvo del camino. Miró la carretera interminable y la tentación de rendirse fue casi insoportable. ¿Por qué sigo?, se preguntó. ¿Para qué, si nunca he sido suficiente? Pero entonces, en medio de su desesperación, otra imagen se impuso, el rostro de su madre mirándolo con esperanza, la obediencia silenciosa de sus hermanos, el frágil aliento de su padre que él mismo había traído de vuelta. No estaba luchando por su aprobación, estaba luchando por sus vidas. Esa revelación fue como un relámpago. No era el niño que buscaba validación, era el hombre que su familia necesitaba. Se secó las lágrimas con rabia y se puso de pie. El dolor físico seguía ahí, pero el dolor de su alma comenzaba a sanar. Horas después, cuando sus fuerzas estaban a punto de extinguirse, vio una luz parpadeante a lo lejos, una pequeña casa. La esperanza, casi perdida, regresó con la fuerza de un torrente. Corrió, tropezó, se arrastró, hasta que golpeó la puerta con sus últimas energías. La ayuda llegó. Un humilde campesino los llevó al hospital más cercano. En la sala de espera, el silencio era diferente. No había tensión, solo una gratitud callada. Cuando el médico salió y dijo, «Su padre está estable. Quienquiera que le haya dado los primeros auxilios le salvó la vida», todas las miradas se volvieron hacia Leo. Sus hermanos se acercaron, con la vergüenza y el respeto grabados en sus rostros. «Leo, nosotros», comenzó Mateo, pero no pudo terminar. No hacían falta palabras. Días después, Ricardo despertó. Vio a Leo a su lado y, con la voz débil, pronunció las palabras que su hijo había esperado toda una vida para oír. «Hijo, me salvaste. Estuve tan equivocado. El hombre más fuerte que conozco eres tú». En ese momento, la herida de Leo se cerró para siempre. De vuelta en casa, la mesa del comedor ya no era un tribunal. Era el lugar de una familia que había renacido de sus cenizas. Ricardo levantó su copa. «Por Leo», dijo, su voz firme. «Mi hijo, mi héroe». Leo sonrió. Una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. Ya no era la sombra en la mesa. Era la luz que los había guiado a casa. Así como Leo encontró su fuerza cuando nadie creía en él, recuerda que dentro de ti también existe un héroe esperando el momento de actuar. Si esta historia te ha inspirado, deja tu like y suscríbete al canal. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Y no te vayas, porque ya hay otra increíble historia de superación esperándote para que sigas creyendo en el poder que tienes.